En lo profundo del océano yacen secretos olvidados, tesoros, naufragios, misterios, crónicas imposibles. Bienvenidos a Relatos Marinos, donde las leyendas del mar cobran vida. Un paraíso que se convierte en prisión. Un capitán derrocado y abandonado a su suerte en un bote. ¿Qué ocurrió realmente en el motín del Bounty? Prepárate para descubrir una historia de traición, aventura y misterio que desafía el tiempo. ¿Alguna vez has sentido que un paraíso podía volverse una prisión? El 28 de abril de 1789, a bordo del HMS Bounty, esa sensación se transformó en realidad. La embarcación británica partió meses atrás rumbo a Tahití con la misión de recolectar árboles del pan. Al mando iba el teniente William Bligh, un navegante brillante pero de temperamento severo. Durante 5 meses, los marineros vivieron como reyes. Mujeres hospitalarias, frutas exóticas, libertad total bajo el sol del Pacífico. Para muchos, abandonar esa vida para volver a la rígida disciplina naval era inconcebible. Fletcher Christian, el segundo al mando, fue uno de los más rebeldes. Su transformación fue lenta, pero irreversible. Cuando llegó la orden de zarpar, el ambiente a bordo era tenso, casi inflamable. Fletcher, atrapado entre dos mundos, sintió que debía elegir, y eligió la rebelión, en una madrugada cargada de silencio, con el océano como testigo. Christian y varios cómplices tomaron el control del barco. Armados, sorprendieron a Bligh y a los oficiales leales. No hubo lucha, solo desconcierto. Bligh y 18 hombres fueron obligados a subir a un pequeño bote sin velas ni armas. Condenados a morir, nadie lo creía probable. Pero Bligh, contra todo pronóstico, sobreviviría a una odisea que lo haría legendario. Mientras tanto, el Bounty desaparecía en el vasto Pacífico, convertido en un barco fantasma. Christian buscaba un nuevo Edén donde esconderse de la justicia británica. Pero no era tan sencillo. Las islas Tongan, Fiji o incluso Tahití eran peligrosas. Al final, tras meses de incertidumbre, llegaron a una isla perdida, Pitcairn, el lugar perfecto para ocultarse, o eso creían, pero las sombras del motín no se disiparían tan fácilmente. Los días de fiesta dieron paso a conflictos, celos, traiciones y violencia. El paraíso se volvía prisión otra vez. Los marineros se enfrentaban entre sí, y los nativos utilizados como esclavos comenzaron a rebelarse. Fletcher Christian, el idealista transformado en líder, se consumía en la culpa, y mientras todo esto ocurría, Bligh navegaba miles de kilómetros en un simple bote, guiado solo por las estrellas, dispuesto a contarle al mundo que el Bounty ya no era suyo. Pero la historia sí, una historia de rebelión, libertad, y de la delgada línea entre el paraíso y la locura. ¿Hasta dónde llegarías tú para no regresar al mundo que odias? ¿Puede el paraíso convertirse en tu peor pesadilla? Tras hundir el HMS Bounty y borrar sus huellas, Fletcher Christian y sus hombres creyeron haber vencido al Imperio Británico. Habían escapado. Nadie los encontraría jamás. Y al pisar Pitcairn, esa pequeña isla remota, cubierta de jungla y rodeada por acantilados imposibles, pensaron haber encontrado la libertad definitiva. Pero los secretos no flotan eternamente, y bajo cada palmera la tensión esperaba estallar. Christian no estaba solo. Junto a Yonmael, 8 amotinados, varias mujeres tahitianas traídas a la fuerza, y algunos hombres nativos. Desde el inicio el reparto fue desigual. Mujeres repartidas como propiedad, nativos esclavizados. La tensión crecía.
Los amotinados, ahora dueños de su nuevo mundo, empezaron a enfrentarse entre sí. Bebidas fermentadas de raíces, celos, traiciones. La violencia surgía en cada rincón. Fletcher ya no era el joven soñador. Las noches eran largas. Algunos lo vieron hablar solo, caminar por los riscos, mirar hacia el mar con terror, como si supiera que algo venía, o que algo ya había llegado. Pronto los nativos se rebelaron. Hartos de abusos, comenzaron una cacería silenciosa. Uno a uno los marineros fueron cayendo, envenenados, apuñalados, asesinados mientras dormían. Gritos en la selva, sangre en la arena. La isla era ahora un campo de batalla sin testigos. De los primeros habitantes, solo quedaría con vida John Adams, un marinero casi anónimo, de voz baja y mirada esquiva. Fue él quien años después contaría su versión. Pero ¿qué ocultaba? Nunca quedó claro qué le ocurrió realmente a Christian. Algunos decían que fue asesinado por los propios amotinados, celosos de su liderazgo. Otros juraban que lo vieron escapar en una canoa, desapareciendo para siempre entre las olas. La teoría más inquietante es que aún vivía en la isla, oculto, viendo cómo todos se destruían. Pasaron décadas. El imperio los olvidó. Pero un día, un barco ballenero estadounidense avistó una señal de humo en mitad del océano. Al desembarcar en Pitcairn, encontraron algo inesperado. Una comunidad pacífica, religiosa, con niños de ojos claros y nombres británicos. Y un anciano llamado John Adams como líder. Nadie más. Solo él sabía toda la verdad. ¿Fue Adams un héroe o un asesino? ¿Cuántos secretos se llevó a la tumba? La historia oficial lo pintó como un redentor. Pero los esqueletos bajo la tierra de Pitcairn cuentan otra historia. Una donde la libertad se cobró su precio más alto. Una donde la isla dejó de ser un refugio para convertirse en una sentencia. ¿Te imaginas ser abandonado en un bote diminuto, en medio del océano más vasto del mundo, sin armas, sin mapas, sin apenas comida? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a William Bligh, después de que su propia tripulación lo derrocara en el motín del Bounty. Bligh y 18 hombres más fueron lanzados a un bote de apenas 7 metros, con poco más que un sextante, una brújula y unas raciones ínfimas. Aquel bote era una balsa a merced del Pacífico, con olas que parecían montañas y tormentas que podían partirlo en dos. Pero Bligh no se rindió. Lo que siguió fue una epopeya de navegación y supervivencia que desafió toda lógica. Durante 47 días, Bligh lideró a su pequeño grupo en un viaje de más de 6.700 kilómetros, atravesando aguas desconocidas y hostiles, desde las islas Tonga hasta la costa de Timor. No había puerto seguro, ni un solo lugar donde detenerse. Cada amanecer era una batalla contra el hambre, la sed y el miedo. La tripulación se enfrentó a tormentas que los azotaban sin descanso, un calor insoportable, el escorbuto y la desesperación. Pero Bligh, con una combinación de férrea disciplina y conocimiento experto del mar, mantuvo la moral y la esperanza vivas. Nunca perdió la fe en que llegarían a salvo. Lo increíble no fue solo que sobrevivieran, sino que Bligh navegó en ese bote con una precisión asombrosa, sin la ayuda de instrumentos avanzados, confiando únicamente en las estrellas y en su experiencia. Un error, una mala decisión, habrían significado la muerte para todos. Al final llegaron a Timor agotados pero vivos, donde fueron rescatados y su historia se acabó convirtiendo en una de las más asombrosas de la historia. El mundo se quedó atónito. Un hombre y un puñado de hombres habían atravesado miles de kilómetros en un bote diminuto, superando lo imposible.
Bligh regresó a Inglaterra para contar su historia, y aunque la corona británica buscó capturar a los amotinados, él fue reconocido como un héroe. Pero el motín del Bounty seguía siendo un misterio, que llevó a una tripulación a traicionar a su capitán. ¿Quién fue el verdadero villano? Esta historia no solo habla de rebelión, sino de supervivencia, traición y la voluntad indomable del ser humano. Porque cuando estás al borde del abismo, el mar no es tu enemigo sino tu último aliado. Tras la odisea de Bligh y la tragedia en Pitcairn, la historia del Bounty parecía llegar a su fin, pero en realidad acababa de comenzar un legado envuelto en misterio y leyenda. El motín no fue solo un acto de rebeldía, fue un choque brutal entre dos mundos: la rígida disciplina naval británica y el ansia de libertad de hombres que habían tocado un paraíso fugaz en Tahití. Fletcher Christian, el idealista que desafió a un imperio, desapareció sin dejar rastro, y su destino aún alimenta teorías y mitos. ¿Murió en la selva? ¿Huyó al mar? ¿Vivió oculto? Nadie lo sabe con certeza. Los sobrevivientes en Pitcairn intentaron construir una nueva vida, pero la violencia, las disputas y la tragedia continuaron marcando su destino. Fue John Adams quien tomó el mando, convirtiendo a la comunidad en una pequeña sociedad pacífica y religiosa que resistió al paso del tiempo y al olvido. Sin embargo, los secretos enterrados en aquella isla remota jamás fueron revelados completamente. Mientras tanto, Bligh volvió a Inglaterra convertido en leyenda, pero su reputación quedó manchada. Algunos lo vieron como un tirano, otros como un héroe. La historia oficial lo retrató como víctima, pero las cartas y testimonios de la época muestran un capitán duro, que generó resentimiento y desesperación en su tripulación. El Bounty se convirtió en símbolo de todo lo que puede salir mal cuando el poder y la humanidad chocan en alta mar. Fue inspiración para libros, películas y documentales que han mantenido viva la fascinación por ese episodio único de la historia naval. Pero detrás del dramatismo hay una lección profunda: la delgada línea que separa el orden de la anarquía, la libertad de la esclavitud y el sueño del paraíso de su pesadilla. La aventura del Bounty es un recordatorio eterno de que el mar no perdona y que las decisiones tomadas pueden cambiar para siempre el destino de quienes se atreven a desafiarlo. Y aunque los ecos del motín se apagaron hace siglos, todavía resuenan en el viento que golpea las costas de Pitcairn, como un susurro que pregunta: ¿qué hubieras hecho tú en medio de la tormenta? Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado.